Continuamos con QML. En este caso, lo que vamos a ejercitar o intentar aprender, vamos a ver cómo modelar listas. O sea, cómo crear, cómo realizar un modelo de lista. Para que vayamos entrando en el tema, ejecutamos una aplicación que tenemos a modo de ejemplo, en donde podemos ver que en una ventana tenemos datos que están mostrándose horizontalmente, correspondiente a una estructura de datos, y dichos datos se van encolumnando de acuerdo a cómo nosotros hayamos decidido que se vaya mostrando en su apariencia. Cuando hablamos de modelos de lista, nos referimos a que una lista puede tener una gran variedad de formas, múltiples formas y variadas maneras de ir mostrando los datos. Entonces, para lograr eso es el motivo por el cual estamos haciendo el video. Y si pasamos al segundo ejemplo, podemos ver que los datos están mostrándose de la forma en la que nosotros hemos definido cómo se debe mostrar cada fila. Vamos a ver tres elementos con los cuales podemos armar esta lista, que es el elemento listModel, el elemento también listView y el elemento listElement. Con esos tres elementos, que trabajan de una manera la cual vamos a mirar con algo de detalle a continuación, podemos ver que sin la necesidad del elemento flicable podemos desplazar el elemento listView, o sea, un visor de lista. Pero ese visor de lista va a ir estructurando, va a ir mostrando, acomodando los datos de acuerdo a cómo lo hayamos programado con los dos elementos que también había mencionado, que es el elemento listModel, que es el que va estructurando los datos, es la estructura de datos, y el elemento listElement. Bueno, para no hacer muy confuso todo lo que vamos a ver en estos ejercicios, vamos a hacer una explicación para comprender qué es lo que vamos a tener que tener en claro a la hora de realizar estas prácticas. Como pueden ver, acá tenemos una lista que también muestra unos datos estructurados de otra manera. Acá hay dos datos encolumnados. En una supuesta fila hay dos datos encolumnados y otros dos que se muestran de tamaños diferentes. Al ser esto una imagen, no puedo arrastrar la lista, igual contiene 4 elementos, 4 filas de ejemplo. Pero ¿qué sucede? Habíamos dicho que el modelo, como pueden ver, está remarcado tenemos acá en rojo. Estamos haciendo referencia a que cuando nos referimos a model, estamos hablando del modelo, y este es el elemento que contiene QML, en donde se contienen los datos y su estructura. Es una forma de que vayamos comprendiendo que una fila de esa lista va a traer los datos desde una estructura a la cual vamos a denominar modelo. Ahora, cuando nos referimos
al list view, o sea, al visor. Esto traducido al inglés sería vista, pero lo vamos a traducir de esta manera para que comprendamos que el elemento listView lo que va a hacer, va a actuar como un visor de todos los elementos de la lista. Cuando utilicemos el elemento listView, tengamos en cuenta que es un contenedor para mostrar los datos. El visor podría mostrar los datos en lista o grilla. En este ejercicio lo vamos a mostrar solamente en lista. Y para terminar con la explicación, antes de que pasemos a recrear el tipo de lista que hemos visto, acá hacemos hincapié en algo muy importante. Tenemos que acordarnos que cuando hacemos referencia a delegate, estamos hablando de un componente que va a ser delegado, o sea que va a asumir la responsabilidad de cómo va a mostrar los datos en la lista. Entonces, a tener en cuenta que vamos a crear un componente que va a ser un delegado, el cual determina cómo los datos deberían aparecer en la vista, en el visor. El delegado toma cada dato en el modelo y lo encapsula. Los datos son accesibles por el delegado. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que los datos que hay en la estructura model son accesibles por el componente al cual le vamos a delegar la responsabilidad de mostrar los datos. Ahora vamos a compilar este ejemplo y vemos que solamente tiene una ventana sin ningún elemento. Bueno, si acá yo escribo list, vamos a ver que ya nos da para elegir, para crear un elemento de lista, un modelo o el visor. Pero no podemos crear los elementos, sino creamos primero el modelo. Bueno, a este modelo le vamos a poner de nombre modelo de artículos. Ahora, si yo acá escribo list, como ya lo he seleccionado y este va a ser el visor, lo que tengo que seleccionar es para crear un elemento. Y aquí es donde se pone interesante, porque el elemento puede tener cualquier tipo de propiedad. O sea, nosotros vamos a ir definiendo cualquier tipo de propiedad que nosotros querramos ir creando. De cualquier tipo de datos o los que soporta el lenguaje. Y de esa forma nosotros vamos a estar creando entonces una estructura de datos, que vendría a ser todo esto, lo que tenemos de acá hasta acá. Esa es la estructura de datos. Vamos a agrandar el código y aquí yo podría poner otro elemento y otro elemento y así sucesivamente. Bueno, para recrear lo que estábamos haciendo en el ejemplo,
Ahí mostramos 3 elementos que si yo presiono control R no se visualiza nada. ¿Por qué? Porque está creada la estructura de datos, pero no está el visor y tampoco está el delegado. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que tener en claro que esta estructura de datos de la lista de modelos no es una base, o sea, no está obteniendo los datos de una base de datos SQLite o algo similar. En videos posteriores lo vamos a realizar, cómo crear elementos de lista que provengan de una base de datos. Pero para ir comprendiendo cómo se va creando una estructura de datos, ahora lo hacemos manualmente y no mediante un script. Bueno, ¿qué sucede? Si yo ahora me pongo a crear el visor, le vamos a dar bueno, un ancho de 400 y un alto de 400. Lo vamos a anclar a la ventana principal. Cuando estoy creando la lista, yo le tengo que especificar que el modelo de donde vamos a obtener los datos es de esta lista, de este modelo. Entonces escribimos modelos de artículos. Pero ¿qué sucede? Yo presiono control R y no visualizamos nada. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es asignarle, tenemos que crear un componente que es el que va a mostrar cada fila. Bueno, entonces con el elemento componente le vamos a poner que este es el componente que va a ser el encargado de mostrar los datos. Aquí vamos a escribir para crear un elemento row para mostrarlo en fila y vamos a escribir lo siguiente. He creado un componente y a dicho componente lo he conformado con una fila y la fila tiene tres textos. Estos textos, su propiedad text, hacen referencia, y por eso recién se explicaba que el delegado tiene acceso, porque si escribo nombre, va a escribir el nombre. Si escribo descripción, va a escribir la descripción. Y así, accede a la estructura de datos. Si yo presiono control R, vemos que todavía no se visualiza nada. Bueno, esto se debe a lo siguiente, que a la lista del modelo le tenemos que asignar la propiedad delegate, tenemos que definir que el componente delegado es el que se va a encargar de mostrar los datos. Presiono control R
y aquí vemos los elementos. Bueno, acá dice que tenemos un error. Bueno, el error es que el signo pesos que tenemos acá, bueno, acá podemos ponerle que el espacio, sea de 10 píxeles entre los elementos que se van agrupando en filas, y aquí también le podemos poner otro espaciado. Entonces, si a cada uno de estos elementos, a cada uno de los componentes, mejor dicho, a cada uno de estos elementos que se van a mostrar en este componente, lo mostramos con otro tipo de rectángulos y propiedades, vamos a ver cómo se visualiza. Ahí estamos escribiendo un rectángulo que va a ser que va a contener todo el elemento row de la fila y todos los demás elementos de texto también contenidos dentro de un rectángulo. Pero esto es para que vean que el componente delegado lo podemos estructurar de la forma en que nosotros consideremos la más adecuada. Estamos revisando el código. Bueno, acá me falta lo mismo que hace rato. Presiono control R y ahí estamos viendo que el componente que es delegado los muestra de distintas maneras. Y por último, si nosotros tendríamos más elementos, estaríamos obteniendo un resultado como este. Ahí estoy moviendo la rueda del mouse y ahí estoy haciendo un desplazamiento de latigazo del tipo flicable para abajo y para arriba. Bueno, espero que les haya servido el ejemplo y nos encontramos en el próximo video.